Bien, son las 8 de la noche con 5 minutos. Estamos en Exitosa Te Escucha por los 95.5 de la FM de Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Bueno, los trabajadores CAS esperaban alguna noticia positiva directamente desde el Tribunal Constitucional, pero la noticia no ha sido la más feliz, porque 5 tribunos terminaron finalmente dándole la razón a esta demanda de inconstitucionalidad que había planteado en su momento el gobierno de Francisco Sagasti para que rechace esta ley de eliminación del régimen CAS para que pasen a otros regímenes laborales de mayor estabilidad. Así es, pero también recordemos que son 356.817 los trabajadores. ¿Y cuál era el problema? Que según la información se elevaría el costo de la planilla estatal en un 25%. O sea, si costaba 9.000 millones, iba a costar 11.250 millones anuales. Y para que nos aclare este panorama, estamos conectados con Oxal Ábalos, abogado laboralista, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Oxal? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches con todos los oyentes. Oxal, ¿qué tal? Mucho gusto. Por favor, danos un poco más de luces sobre esa decisión del Tribunal Constitucional. Perfecto. Sí, el día de hoy ya se ha hecho pública la noticia de que el Tribunal Constitucional, por mayoría, ha declarado la inconstitucionalidad de la ley 31.131, que era una ley que eliminaba progresivamente el régimen CAS, estableciendo básicamente que hay una afectación al principio de equilibrio presupuestal en vista de que esta ley genera un mayor costo del erario público, aun cuando los congresistas no tienen esta iniciativa de gasto, ¿no? Pero es importante aclarar un tema que he escuchado ya algunos comentarios que se vienen haciendo, porque el Tribunal Constitucional no es que ha declarado toda la ley inconstitucional, sino que ha declarado inconstitucional el artículo 1, el 2, el 3, el 5 y las disposiciones complementarias. Es decir, el artículo 4 no ha sido declarado inconstitucional. Y la pregunta que viene de cajón es, ¿y entonces qué dice el artículo 4? Exacto. El artículo 4 era uno de los más importantes. De hecho, era el artículo que decía que los contratos CAS se vuelven indefinidos. Entonces, al no haberse declarado inconstitucional este artículo 4, lo que se debería entender, digo esto porque todavía creo que podría aclararse este pronunciamiento, es que los contratos CAS que fueron declarados indefinidos van a seguir siendo indefinidos. Es decir, los empleadores, en este caso el Estado, no podrían desde el día de mañana decir, vencen los contratos y vamos a no renovarlos o a renovarlos, porque ya son indefinidos y este artículo se mantiene vigente, no ha sido declarado inconstitucional. Así es, porque estamos viendo el tema pues del Estado, ¿no? Que esto, si fuera pues aprobado por el TC, podría aumentar el costo de la planilla del Estado. Sin embargo, hay otro lado que es el tema de los trabajadores CAS, y ellos estaban buscando estabilidad económica y principalmente laboral. ¿En qué queda su caso? Porque ellos pensaban buscar o recibir una información para antes justamente de Navidad. ¿En qué quedan ellos? Sí, en el caso de los trabajadores CAS, la expectativa estaba que progresivamente iban a ser incorporados al régimen laboral de la actividad privada o al régimen laboral de la actividad pública, según sea el caso, para ya tener estabilidad permanente y el disfrute de todos los derechos plenos, ¿no?, de cada régimen. Pero esto, lo que hace esta inconstitucionalidad es negarles, cuando menos por ahora, esta situación. Lo que sí, repito, se mantiene el derecho a que permanezcan sus contratos de modo indefinido hasta que haya alguna aclaración al menos de esta situación, pero sí, no van a pasar a algún régimen porque ya esa parte de la ley ha sido declarada inconstitucional, ¿no? Por lo tanto, no van a tener una solución en el corto tiempo. Tendría que emitirse una ley o en todo caso una aclaración de esta sentencia, que por cierto no es del todo clara, ¿no? Ahí hay algunos aspectos que tienen que precisarse. Ya, pero Oxal, es importante lo que mencionas del artículo 4 de esa ley que finalmente no ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Pero ¿cuáles son esas condiciones que esta norma establece para que un contrato CAS sea indefinido? Porque el trabajador CAS dirá, ok, ya no voy ni para la 276 ni la 728, entonces me quedo con mi contrato CAS. Pero ¿cuáles son esas condiciones que debo cumplir para que no me corten y me boten el trabajo? A ver, el artículo 2, que sí ha sido declarado inconstitucional, establecía que para poder tener el derecho a incorporarme de forma permanente, tenía que realizar labores de carácter permanente, es decir, labores
propias de la institución y no labores temporales. Tener un contrato CAS por 2 años de modo consecutivo, continuo, o 3 años de modo discontinuo, entre otras cosas. Haber ingresado en la institución por concurso público y a los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS para realizar otro tipo de contrato, pues se les reconoce el derecho desde que iniciaron el vínculo laboral. Este artículo ha sido declarado inconstitucional, eso está fuera de discusión. Pero cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad del artículo 1, 2, 3 y 5, lo que hace es dejar a salvo el derecho de quienes en ese momento de vigencia de la ley cumplían esas condiciones y el Estado les otorgó este derecho a que sus contratos se vuelvan indefinidos. Solo esas personas que adquirieron el derecho durante la vigencia de la ley, es decir, antes de que se declare la inconstitucionalidad, van a poder permanecer indefinidos. El resto de trabajadores va a volver al régimen anterior, es decir, que van a tener que firmar sus contratos cada cierto tiempo para renovarlos, máximo hasta el año fiscal correspondiente, y el año siguiente deberán volver a renovarlos, ¿no? Así es, pero también yo quería saber cuál es su opinión frente a estos argumentos que plantea el TC. 1, de que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto, y 2, de que esto podría afectar la meritocracia y podría pues también poner un poco en aprietos recursos humanos del Estado. Cuéntenos un poco cuál es su visión de cada uno de estos argumentos que plantea el Tribunal Constitucional. Sí, son 3 aspectos los que yo evaluaría. El primero de ellos es el tema meramente formal, que es el tema presupuestal, porque la Constitución es bastante clara al señalar que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden emitir o aprobar una norma jurídica que genere a su vez un gasto o un gasto al erario nacional. Eso no puede ocurrir. Lamentablemente, creo que la ley en esa parte sí tiene esa falencia, y hay que reconocerlo, hago una opinión de modo objetivo. Pero eso no se condice con lo que viene ocurriendo por el otro lado en el tema de los trabajadores CAS. En el año 2008, cuando se dicta el decreto legislativo 1057, a todos nos quedó bastante claro que el régimen CAS era temporal y era un régimen transitorio para luego ingresar a un régimen permanente, como es el 728 o el 276, cosa que de alguna manera esta ley, que ha sido declarada inconstitucional, pues establecía. Pero ¿qué pasa? En el año 2012 se dictó una ley que establecía que al año 2018, a finales del 2018, ya terminaba el régimen CAS, y desde el año 2019 la mayoría de trabajadores ingresaba al régimen de la ley de servicio civil, o en todo caso se mantenían como CAS. Era un tema importante, pero la política a veces pues no juega un buen rol, y lo que se hizo es dejar sin efecto esta ley del año 2012, y prácticamente el CAS se volvió indefinido. Y eso evidentemente lo que hace es atentar contra los derechos laborales de los trabajadores, porque claramente los trabajadores CAS no tienen los mismos derechos que los trabajadores de los otros regímenes, sobre todo el derecho a la protección contra el despido. Entonces, claramente tenemos que encontrar una solución, y sí creo que en este caso, si bien es cierto, hay un cuestionamiento a la función del congresista de no generar gasto público, por otro lado también habría que observarse de fondo la criticidad del empleo público. Y a eso quiero llegar, porque este tercer aspecto es muy importante. El empleo público no debe ser mirado como el empleo privado, en el cual una persona busca un empleo para beneficio de un solo empleador. Acá lo que se busca es emplear personas para beneficio de toda la comunidad, porque finalmente estos trabajadores, servidores públicos, brindan servicios públicos a todos los ciudadanos. Y eso es lo que tiene que mejorarse, pero lamentablemente estamos en vaivenes de que se emiten normas que se declaran inconstitucionales, luego hay pronunciamientos a nivel judicial o jurisdiccional que son contradictorios, y entonces debe haber un compromiso para reformar esta situación de plano y buscar una solución definitiva, pero con el respeto de los derechos laborales de todos los trabajadores. Oxal, pero a ver, ¿y dónde quedaría, si existe alguna explicación legal, dónde quedaría, recuerda, la decisión que en su momento había anunciado el gobierno del presidente Pedro Castillo de retirar esa demanda de la eliminación del régimen CAS que había sido planteada por el gobierno de Francisco Sagasti? ¿Cómo quedaría ese tema? A ver, el tema es muy sencillo. Lo que pasa es que al parecer el ejecutivo de en este gobierno tiene algunas falencias procesales, ¿no? Cuando uno presenta una demanda de inconstitucionalidad, evidentemente contra una norma jurídica, ya el tema se vuelve de interés público.
Y el Código Procesal Constitucional es bastante claro cuando establece que no cabe el desistimiento. Entonces, cuando el Estado ha señalado que se quería desistir, en realidad, pues tengo que decirlo con letras claras, pues nos está vendiendo gato por liebre, no se puede desistir. Nos vendió humo, no podía hacerlo realmente. O sea, una promesa populista. No, totalmente, no podía hacerlo. Creo que debieron ser más sensatos y decir, oye, no podemos, ya es un tema de fondo, lo discutiremos en la audiencia de fondo. Pero claro, simplemente lo que se comunicó a los medios es no vamos a desistir, pero ellos sabían que no se podían desistir, ¿no? Eso es un tema que hay que decirlo con bastante claridad. Muy bien, muchas gracias Oxual Ábalos, abogado laboralista, por la información y por su análisis sobre un tema tan importante. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, que estén muy bien. Bien, buenas noches. Son las 8 de la noche con 15 minutos. Bueno, la situación es esa entonces. Si el proceso constitucional señala que no puede desistir de una demanda de inconstitucionalidad, entonces, ¿por qué el gobierno del presidente Pedro Castillo ha mencionado ello? Es que también ha generado tremenda expectativa en los trabajadores gas. Así es, pero también recordemos, Pedro, ya cerrando ese tema, la Carta Magna dice que no se permite un cambio automático de régimen sin haber realizado un concurso público de méritos sobre la base del principio del mérito y de igualdad de oportunidades, y se hablaba principalmente no sobre el erario público y cómo eso aumentaba 25% más el costo de la planilla estatal. Bueno, vamos a ver en todo caso si el gobierno del presidente Pedro Castillo tuvo la intención, la buena intención, aunque no se ajustaba a lo constitucional, tuvo la buena intención de eliminar el régimen, retirar la demanda de inconstitucionales del régimen CAS. Entonces, de repente tienen alguna otra salida desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, desde la propia PCM, para que puedan generar alguna alternativa adicional a los trabajadores en estos momentos, porque mientras que ellos finalmente definan qué van a hacer con ese tema, Vladimir Cerrón está varios pasos adelante. Está activo, ¿no? Está full con los dedos.